aprender la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Es de suma importancia la Biblia, ¿verdad? Y su palabra, así es el Señor. Dijimos nosotros, hermanos, miren, es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? No es que contiene, ¿verdad? No es contiene, no, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces cada vez que cuando yo acepto, eso es lo que estamos diciendo nosotros acerca de la interpretación, las clases de interpretación de la palabra de Dios, que son las clases de hermenéutica, ¿verdad? Que la definición es intérprete de la palabra de Dios, interpretación de la palabra de Dios. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo para poder entender la Biblia, verdad? Es de suma importancia, ¿verdad? Y lo que dice no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Un buen intérprete de la palabra de Dios debe saber que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que estamos diciendo, miren, bien fácil, cuando dice la Biblia, ¿verdad? Cuando Pedro le dice al Señor, ¿verdad? Cuando Pedro le dice al Señor, aunque todos, ¿verdad? Aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar, ¿verdad? No es, como decimos nosotros, la Biblia, ¿verdad? El Señor permitió que se escribiera eso para hacernos ver a nosotros, porque Pedro tenía un buen corazón, pero Pedro era muy espontáneo. Y Dios permitió que se escribiera eso. Eso no fue inspirado por Dios. El Espíritu Santo no le puso a Pedro que dijera eso, pero sí puso en el corazón de Pedro cuando Jesús le dijo, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego cuando le dice el Señor, ¿y quién dice, y ustedes qué dicen de mí? Entonces, pero sí, el Señor puso en el corazón de Pedro para decir, tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo al Señor, tú eres, ¿verdad? Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso sí es inspirado, ¿verdad? Y es lo que un maestro tiene que entender, explicarles a los alumnos lo que realmente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos estado tocando acerca de la mayordomía, ¿verdad? Dijimos la semana pasada, mayordomos de nuestro tiempo, ¿verdad? El tiempo le pertenece al Señor. Y algo, ¿verdad? Algo que nosotros no podemos, ¿verdad? No está conectado. Algo que nosotros no podemos, vamos a comenzar. Ya se prendió. Perfecto. Algo que nosotros tenemos que entender realmente, ¿verdad? Es que el tiempo es algo que no perdona. Lo que pudo haber hecho ayer no lo hizo y bueno, por más que tenga más días no lo va a hacer. Ahora, eso nos indica a nosotros que dice la palabra de Dios en Efesios, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, ¿verdad? Hay que redimir el tiempo, hay que utilizar el tiempo, ¿verdad? En cuanto usted tenga, en cuanto no desperdicie absolutamente nada. Mire, ¿cuántos estuvieron noviando en México? Alguien estuvo noviando, ¿verdad? Que ibas, mirabas a la muchacha allí, ¿verdad? Y tú esperabas cualquier momento para salir a mirarla. No perdías el tiempo, estabas sobre, ¿verdad? Y eso es verdad, es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Nosotros debemos de aprovechar el tiempo. No tengo nada que hacer, ahí está la palabra de Dios, ahí está el Señor. Búscalo, aprovecha el tiempo para aprender, ¿verdad? En la hora del lunch, en la hora del break, en vez de estar sentados con los amigos hablando cosas que no edifiquen, aprovecha el tiempo para entrar, pensar en el Señor, camina, ora al Señor, medita en su palabra, medita en los versículos en lo que leíste, aprovecha el tiempo para leer la Biblia, para aprovechar el tiempo el mejor tiempo posible, ¿verdad? Aprovechando el tiempo porque los días son malos. Atesorando la palabra de Dios, ¿verdad? Memorizando la palabra de Dios. Mayordomía de nuestro
tesoro. Ese es el mensaje de ahora, ¿verdad? El mayordomía, la doctrina del diezmo, ¿verdad? Es relevante para la iglesia, para los bautistas, para cada uno de nosotros. El pueblo de Dios debe de ser instruido con respeto a la gracia de dar. Es una gracia dar, ¿verdad? Hay iglesias, ¿verdad? Que son grandes y tienen diferentes, son denominaciones y luego son organizaciones, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros nos sustentamos con lo que entra semana tras semana. Entonces nosotros delante de Dios somos responsables de cubrir nuestros gastos. Nadie va a venir y nos va a dar un cheque y nos va a decir, ahí está, cámbienlo, deposítenlo, úsenlo para la iglesia, para los gastos. No. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender realmente es cómo Dios trabaja. En cuanto, note lo que dice, vamos allá donde dice Malaquías, ¿verdad? En Malaquías, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Malaquías es el último libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es el intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Dice, mire, al principio nos dice la palabra de Dios en el versículo 7. Mire, vamos a leer desde el versículo 7. Lo que la Biblia dice, ¿verdad? Con respeto a este ministerio de dar. Yo creo, hermano, que el diezmo no se tiene que predicar, se tiene que enseñar. Es interesante, hermano, que en las escuelas públicas, en nuestras universidades, al menos que tú vayas a ser un contador, te enseñan los números, te enseñan cómo trabajan los números. De lo contrario, hermano, no les enseñan, ¿verdad? Cómo trabajan las tarjetas de crédito, cómo trabajan todas esas corporaciones que lo único que quieren es nuestro dinero. Entonces no enseñan nada de eso. Y si lo enseñan muy superficial, porque lo que la gente quiere es que la gente viva endeudada y no salgan de la pobreza. Es que la gente te dice, mira, prepárate, tienes un mejor trabajo, pero no te dicen que ese mejor trabajo vas a gastar más y te vas a endeudar más. Es lo que dicen, trabaja para que tengas algo bien económico. Y tú piensas que entre más económico ganas, más calidad de vida vas a tener. ¿Tú crees que un doctor está endeudado? ¿Tú crees que un abogado está endeudado? Sí. Ganan mejor que nosotros, pero están endeudados igual que nosotros. Entonces, el problema no es que ganan más, ¿verdad? El problema es que entre más ganan, más gastan. Sí, mire, ¿cuánto nos ha pasado a nosotros que si yo trabajo mis 8 horas y luego me hago un part-time, voy a ganar más y entonces voy a ganar más y voy a tener más dinero? No, te das cuenta que sí es la misma. Porque entre más ganas, más gastas. Ya vienen los impuestos. ¿Cuánto hiciste? 80, 90, 100, 120, lo que sea, ¿verdad? Si lo haces junto. Y luego dices, ¿y dónde está todo eso? ¿Qué pasó? Que si ese dinero, ¿verdad? Lo juntáramos y lo tuviéramos allí, pues nos volvemos locos, ¿verdad? No haríamos qué hacer con 80, con 90. No sabemos ni cuántos billetes son. Pero es una gran mentira que entre más tenemos, más gastamos. Y entre más gente gana, más gente. Noten lo que dice el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y los guardáis, dice, y no las guardasteis. Volvemos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Vamos a orar.
Amado Señor, te damos gracias por la enseñanza de la escuela dominicana. Que este día, Padre, podamos entender un principio bíblico de cómo tú obras, Padre, a través de las finanzas. Que obres de la mejor manera y nos hagas entender esta gracia de dar y recibir. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Note lo que dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, no las pusiste en práctica. La palabra guardasteis quiere decir que no las has practicado. No las has practicado, no has sido obediente. Volveos a mí. Eso es el versículo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta: ¿en qué dice maldijiste? ¿En qué hemos de volvernos? Cuando el libro de Malaquías se escribe, el pueblo estaba practicando, el pueblo ya no estaba practicando las leyes de Dios, ni sus principios. Ya el pueblo estaba muy lejos, como Estados Unidos, de lo que fue Estados Unidos al principio. Un pueblo que tenía a Dios, un pueblo que se leía la Biblia en las escuelas, un pueblo que se oraba. ¿Hace cuánto tiempo que quitaron ¿cómo se le llama? El honor a la bandera, ¿cómo se llama? La oración a la bandera. Great of the Allegiance, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que lo quitaron? Ya no es un principio, ya estamos muy lejos de lo que fue al principio. Y mire la decadencia por olvidarnos de Dios. Porque el pueblo se olvida de Dios, el pueblo vive en derrota, en derrota, en derrota, en derrota, en derrota. Y note lo que toda esa criminalidad, todo ese crimen, esos razas que están brotando sin creer en Dios, el ateísmo, prácticas mundanas, prácticas, decimos nosotros, sodomitas, que el pueblo ha aprobado. Eso es olvidarnos de Dios. Y dijiste que no se puso olvidar. No te lo dice el versículo 8. Pregunta: ¿robará el hombre de Dios? ¿Quién está preguntando? Dios. Dios es el que está cuestionando al hombre. Pregunta: ¿podrá el hombre robar a Dios? Sí. Ahora, ¿cómo robamos a Dios? Si el versículo dice robará el hombre a Dios, ¿cómo es que robamos a Dios? ¿Cómo lo robamos a Él? Cuando no practicamos lo que Él nos dice y lo privamos de que Él obre a nuestro favor. En realidad no es que lo estamos robando a Él, lo estamos robando nosotros mismos. Porque Dios no puede, note lo que dice el versículo 7, vuélvete a mí y yo me vuelvo a ti. Pero note lo que dice, vuélvete tú a mí y yo me voy a volver a ti. O sea, está en ti el venir. Por mi bendición, Dios quiere bendecirte. ¿Cómo robamos a Dios? Cuando no practicamos sus leyes. Note lo que dice: ¿robará el hombre a Dios? Dice: pues vosotros me habéis robado. Mas vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Dice el Señor: ¿no te das cuenta que la miseria que tú vives es porque me has robado a mí? ¿No te das cuenta que lo que tú siembras, eso vas a cosechar?
¿Hasta cuándo vamos a entender? Eso es lo que dice el Señor. ¿Hasta cuándo vas a entender que lo que es mío y lo que es tuyo es tuyo? ¿Robará el hombre de Dios por vosotros? A ver, robaréis que te hemos robado. ¿En vuestros qué? Diezmos y ofrendas. ¿En qué? ¿En qué temor? No es que es una maldición de Dios, sino que nosotros mismos nos maldicemos a nosotros mismos. ¿Qué prefiere usted? ¿$100 sin la bendición de Dios o $90 con la bendición de Dios? ¿Usted quiere la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus vidas? Amén. Gracias, hermano. Y Dios quiere la bendición de Dios en tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Pero hay principios que Dios no puede pasar, que Dios no puede quebrantar. Note lo que Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar a la tierra prometida. Y no ha habido hombre sobre la tierra como Moisés, que haya hablado cara a cara a Dios y que haya hecho grandes proezas, grandes milagros, grande obra para sacar a un pueblo de Egipto. Pero Dios le dio una orden: háblale a la piedra y la piedra te va a dar agua. Hay un principio que se le dio a Moisés, pero Moisés, desesperado, agarró y golpeó la piedra. Y la piedra le dio agua. Salieron agua. Pero Dios dijo: por lo que tú hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés le rogó, le suplicó, le imploró. Y Dios dijo: no. Dijo: basta, no me hables de este asunto. No me hables más de esta conversación. Dije esto y punto final. Hay un principio que Dios nos permite a nosotros, es a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Ahora eso es voluntario, no es obligatorio. Vamos a mirar que si el diezmo fuera de la ley, pues entonces fuera obligatorio, pero fue antes de la ley. Amén. Entonces eso ya estaba, y lo vamos a mirarlo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Abraham lo comenzó. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito seas Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14, 18 al 20. Abraham lo comenzó. ¿De dónde sacaría Abraham la idea de darle a Dios el 10%? ¿De dónde saldría Abraham con la idea? No el 5%, ni el 20%, ni la mitad. Abraham reconoció realmente, dijimos Génesis capítulo 14, 18 y 20. Y usted estudie, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, estudie quién fue Melquisedec. Si encuentra alguna referencia de quién fue Melquisedec. Yes. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y los bendijo, aquí asimismo dijo Abraham, asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y nos vuelve a hacer referencia en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 2.
Amén. Lo mismo de Génesis, lo mismo en Hebreos. Hubo un comienzo y una continuidad. Abraham lo comenzó, Jacobo lo continuó. Amén. Jacobo lo continuó. ¿De dónde comenzaría Abraham pensando acerca del diezmo? ¿Qué dice Génesis capítulo 4, versículo 4? Vamos a ver. Es que Dios nos quiere despojar, no, Dios no nos quiere despojar. No, Dios nos quiere bendecir. Así es. Dios no nos quiere, es Dios el que está más interesado en bendecirnos que nosotros mismos. Amén. Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abraham lo comenzó, pero ¿cómo es que Abraham supo? ¿Cómo es que ¿cómo es que Abel trajo de los primogénitos sus ovejas, de lo más gordo de ellas? ¿Cómo es que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda y a Caín? Es que en realidad, hermano, lo que hace Dios es que Dios pone en el corazón. Amén. Dios nunca nos va a decir que hagamos algo sin darnos instrucciones. Así es. Dios dio instrucciones. Al principio dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y luego se unirá a la cama. Dios instituyó el matrimonio, pero Dios les dio también instrucciones. Entonces Dios hace acerca del diezmo, ¿verdad? Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir mi vida, y Dios lo va a hacer a la manera que Él quiere, a la manera que Él dice, porque Él es el que bendice. Así es. Porque Él es el que paga. Es tu jefe, te dice, haz esto, haz esto, haz esto, y tú obedeces porque Él paga. Cierto. Si Él va a pagar, el que me mate. Pero si viene otro que no es ni trabajador ni compañero y me da instrucciones, no lo voy a escuchar porque. Entonces es Dios, hermano, el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Jacobo lo continuó. Note lo que dice Génesis 28, 20 22. Abraham lo comenzó, Jacobo lo continuó, Moisés lo afirmó y así vamos a ir. Note lo que dice Génesis 28, 20 al 22. Dice el versículo 28, capítulo 28, verso 20. E hizo Jacob, que es voto, compromiso. Amén. E hizo Jacob compromiso a Dios, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare este día en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. Es Jacobo el que está haciendo compromiso a Dios. Así es. Es Jacobo el que está hablando a Dios. Es el que está diciendo: si tú haces esto y esto y esto, tú serás mi Dios. Es un compromiso el que
Jacobo está haciendo. Y el compromiso es voluntario. Amén. Dios no lo obligó. No. No. Tienes que darme. No, es voluntario. O sea, seguir a Jesús es voluntario. Jesús mismo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Voluntario. Amén. Tú eres mi discípulo, carga tu cruz. Amén. Voluntario. Sí, Cárgalo. Pregunta. ¿Cuántos creen que a Jesús lo crucificaron forzadamente? Y lo agarraron de la mano, ¿verdad? Y ahí estaba el hombre más fuerte y Jesús queriéndose forzar. Yo no encuentro en la Biblia, hermano, que a Jesús lo hayan amarrado porque no quería, esposado. No como nosotros cuando nos quieren meter, ¿verdad? A la patrulla, ¿verdad? Nos hacemos por todos lados porque no queremos, nos arrestamos, ¿verdad? Es como cuando el hombre quiere ponerse el mandil, ¿verdad? Se pone el mandil y le da una comezón, ¿verdad? Me dice mi esposa otra vez, mira, cocina, y me dio el mandil. Ay, le digo, yo hasta escalofrío me dio esa cosa. El pastor está brioso con el mandil, ¿verdad? El problema es que me sienta mansito ya con el mandil, ¿verdad? Entonces, sí. Prefiero serme el brioso, ¿verdad? Y como los caballos, ¿verdad? Patalean. No quieren a nadie arriba los caballos, ¿verdad? Dios no lo forzó a Jacob. Note lo que dice el versículo que sigue leyendo, el versículo 21. Y si volviese a paz en casa de mi padre, me vas a mi Dios. Y esta piedra que puso una señal para que no se lo olvidara. Aparte de que hizo un compromiso, puso la piedra como señal. Y esta piedra será por señal. Será casa de Dios. Y todo lo que me diere, el diezmo apartaré. No tengo nada. Es lo que Jacob está diciendo. No tengo ¿qué? Nada. Pero si tú me das, Yes. doy. ¿Qué tal si Jacob hubiera regresado sin nada? Pues, ¿qué le hubiera dado a Dios? Nada. Pero note que Jacob regresó bendecido. Amén. Dios dijo, no, es que yo quiero bendecir. Si tú haces un compromiso, yo voy a ser fiel a ese compromiso. Entonces, es Dios, ¿verdad? Como dice ahí el versículo, ¿verdad? Que leímos, estamos leyendo, dice ahí, es Jacobo el que hizo el voto. Dios no lo obligó. Y aparte de eso, hermano, si usted lo obligan a diezmar en la iglesia bautista, eso lo digo, hermano. Porque nadie lo debe de forzar a usted. Cierto, así es. Nadie, hermano. Nadie. Nadie estamos obligados a. Si un hermano de los que colectan la ofrenda, bueno, le pone una pistola y para que usted dice diezmo, entonces, ¿verdad? Le van a dar sus documentos también, ¿verdad? No estamos obligados. Note que Jacob está diciendo, no tengo nada. Pero si tú me das, entonces voy a dar. Y es uno ahí de los problemas que a veces Dios nos da y se nos olvida. ¿Cuántos llegamos aquí a Estados Unidos con toda riqueza? Nada, ¿no? Ni Filemón quiso cruzarse la frontera, ¿verdad? Porque ni burro, bueno, burro sí teníamos allá, ¿verdad? No teníamos nada. Y llegamos aquí y miren cómo Dios nos ha bendecido. Así es. Amén. Y a veces no le damos a Dios, ¿verdad? Lo que Él nos ha dado. Todo lo queremos para nosotros. Y pensamos nosotros que entre más tengo, voy a saciarme y más voy a obtener. No, hermano. Lo único que yo necesito es la bendición. Amén. Es lo único que necesito, es su bendición, ¿verdad? Abraham lo comenzó, Jacob lo continuó. Note lo que dice el Levíticos 20:30. Es un principio bíblico, es un principio
que debe ser practicado entre el cristianismo, Amén. no obligado, voluntario. Dice el versículo 30, Levíticos 27, 30. Y el diezmo de la tierra. Levíticos 27, 30 dice de esta manera. Note que el diezmo ya estaba vigente. Moisés lo afirmó, bueno, Dios lo afirmó. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Los árboles no son de la tierra y Dios es dueño de la tierra. Moisés lo afirmó, ¿verdad? Los mandamientos, ¿verdad? De diezmar para Israel, ¿verdad? Para que Israel tuvo que Moisés escribirlos, ¿verdad? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dios le dice a Moisés, escríbanlo para ellos, para que no se les olvide de quién pertenecen las cosas. Entonces, es lo que nos dice a nosotros, hermano, es un principio de bendición, ¿verdad? Que Dios lo permite y Dios lo escribió y Dios lo puso de esa manera. En Malaquías, ¿verdad? Dijimos nosotros, Abraham lo comenzó, Jacobo lo continuó, Moisés lo afirmó, Melquisedec lo mandó. Robará el hombre a Dios, el versículo que comenzamos, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, ¿verdad? Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Vayamos allá donde estamos, donde comenzamos en Malaquías, ¿verdad? Antes del Nuevo Testamento, el 3, versículo 7, dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes. Eso nos indica que el pueblo no practicaba esa ley, que había sido una ley para ellos, que había sido una ley, un mandato para Dios, un mandato de Dios para ellos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más fíjese qué nos hemos de volver. El pueblo ya no estaba diezmando. El pueblo, todo lo que la tierra todo lo que la tierra producía, ellos lo agarraron. Cuando Dios había dicho en Levíticos, por escrito, cómo se tenían que hacer las cosas. Dios les había dicho cómo hacer. Ellos no practicaban su ley. Y como consecuencia, hermano, ¿verdad? Al no practicar la palabra de Dios, no hay bendición de Dios. Así es. Así de simple, hermano. Usted quiere ser Dios no quiere que usted sea un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Debemos nosotros practicar lo que sabemos. Amén. Lo que Dios nos dice, porque de lo contrario, no es de que le estamos robando a Dios, sino que le estamos privando a Dios de que Él obre a nuestro favor. Él desea bendecirnos. Él desea que nosotros seamos prósperos. Él desea que vivamos en abundancia. Y no es un evangelio de prosperidad que estamos enseñando, hermano. No me malinterpreta, porque es Dios el que quiere bendecir su vida, pero a la manera de Él, no es la manera nuestra. A mi manera, oye hermano, ¿verdad? Yo quiero $1,000,000 y Dios va a decir, ahí pon, aparece $1,000,000. No, si lo que Dios quiere es
que yo dependa de Él. Que yo dependa de Él, de lo que Él me da. Que Él sea la fuente de bendición en mi vida. Porque en realidad, hermano, a veces decimos nosotros que lo único que yo necesito, ¿verdad? Es para salir de la cadencia donde yo me encuentro, es más ingreso. No. Usted lo que necesita es ser un mayordomo de sus finanzas. Organizar sus finanzas. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no tenemos un plan en nuestras finanzas? Amén, hermano. Gloria a Dios. Que debemos. Esto es renta, esto es biles, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Pues de este cheque no me quedó mucho, pues lo siento. Frijoles. Porque si no, ese es el problema que hacemos. Nomás me quedó esto, pero se me antoja un steak y cuando menos tengo dinero es cuando más se me antojan las cosas, ¿verdad? Y yo no sé a usted, ¿verdad? Cuando tiene, no se le antoja nada. Hasta el hambre se le va. Pero cuando no tiene, todo se le antoja. Como que no hay una conexión entre el cerebro y la panza, ¿verdad? No hay, aguántate. Y como que la panza lo piensa, ella quiere, y quiere cosas buenas. Pero tenemos nosotros que poner un plan. Priorizar. Eso es lo que sucede. No tengo este bill que pagar. Tengo la aseguranza, vamos a poner la aseguranza pagar. Y se me antoja una buena cena. Voy a comer. Y luego ando allí apretado, que la aseguranza detrás de mí, que me la van a cancelar y que eso y que el otro. Y ando todo desestresado. Porque no planifiqué. Porque no fui un buen mayordomo con lo que Dios me dio. El buen mayordomo, ¿verdad? Yo anteriormente, ¿verdad? Decía yo, pago esto, y luego después, doy mi diezmo. Ay, Señor, no te alcanzó mucho. Estamos como aquel, ¿verdad? Aquel monaguillo, ¿verdad? Que agarraba la ofrenda, las limosnas, ¿verdad? Las agarraba en una canasta y le decía al Señor, voy a aventarla para arriba y lo que tú quieres agárralo y lo que no, pues eso va a ser para mí. Y ahí lo agarraba el montón y lo aventaba para arriba y no, hombre, otra vez no quieres, Señor, esto es para mí. A veces así somos, hermano. Agárralo tuyo, Señor. No, hermano, en realidad lo que Dios quiere es bendecir tu vida, que seamos prósperos, que no vivamos en escasez. ¿Verdad? Que no vivamos en escasez. Y hay un cristianismo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que estemos contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Día a día solamente. No, hermano, Dios nos da la capacidad de planificar para cuando... mire, por cuestión del tiempo no vamos a ir. ¿Quién le dio visión al faraón de lo que Dios iba a hacer? Dios. Vacas gordas. Ayúdeme, ¿cuántos años? 7 años de abundancia. Y se vuelve a dormir y vuelve a despertar y luego vienen las vacas flacas. Otra escasez, ¿verdad? ¿Qué era eso? ¿Símbolo qué? Ayúdeme, hermano, vamos a interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Las 7 vacas gordas es símbolo de qué? De abundancia, de bendición. Y los 7 años, ¿verdad? De las vacas flacas, símbolo de qué? De escasez. Dios le dio visión al faraón. Y como eso proviene de Dios, pues no había nadie que lo pudiera interpretar, excepto uno que caminaba con Dios. Porque era la voluntad de Dios que
José estuviera en Egipto, para ayudar al faraón a entenderlo. Traen a José y José interpreta el sueño, descifra el sueño. Van a venir 7 años de abundancia. Almacenen todo, que después de eso va a venir una sequía que la gente no se va a acordar de la abundancia. Y Dios le ha dicho al faraón lo que va a hacer. Se lo anticipó, se lo planificó. Y Dios nos da a nosotros la capacidad de pensar. ¿Por qué tengo tanto? Dios quiere que almacenes, porque van a venir tiempos escasos. Ahí está, entonces, ese amor. ¿Qué tal si Faraón no hubiera hecho caso? ¿Qué tal si Faraón hubiera dicho, nada, vas a vivir come, goza, regocíjate, ¿verdad? Día a día. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera muerto de hambre él y todos. Gracias a, es lo que Dios nos permite a nosotros, hermano. Pensamos, hay que guardar, ahorrar, por si quizás. Y eso involucra bastante, ¿verdad? A veces decimos nosotros, ¿cuánto hay en la cuenta de la iglesia? Estamos pensando en que si un día se necesite. Vamos a derrochar todo. No. Dios nos da la capacidad de pensar. Dios nos dio libre albedrío de pensar. Es Dios el que planifica las cosas, el Dios el que está detrás de todo. Ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuanto más, hermano, pídele a Dios, Señor, ayúdame a reorganizarme, ayúdame a planificar, ayúdame. Todos necesitamos un buen programa de administración. De administrar. A veces la gente no quiere viajar porque dice no tengo. No, lo que necesitamos es planificar. Si planificamos nos damos cuenta que sí tenemos. Entonces nos damos cuenta ¿por qué? Porque planificamos, porque cuando nosotros estábamos en la iglesia en el valle salíamos mucho yo y mi esposa. Porque porque planificábamos. Porque planificábamos. ¿Hasta dónde yo llegaba a planificar, hermano? Que yo planificaba el gasto del hotel, la gasolina de aquí a Seattle, Washington, cuánto me gastaba, calculaba yo las millas y decía, este carro me da tanto, pongo un poquito más, $300 para gasolina, $400 para hotel, un desayuno yo y mi esposa, y como compartimos yo y ellos el mismo sándwich, ¿verdad? Un café en la mañana de Starbucks con un desayuno, $7, 7 y 7, 14, perfecto. Comida, bueno, ya comemos en el hotel, ya nos ahorramos allí, entonces ya nomás nos enfocamos en el lonche y la cena. En el lonche ya agarramos unos tacos, una hamburguesa, lo que sea, $20, 20, 25 máximo, 25. Cena, ok, ya una cena decente más o menos, ok, $30 cada uno se cena. Y ya calculaba eso de un día. Y no me tenía que salir de ese presupuesto. Porque ¿qué pasa si salgo de ese presupuesto? Al siguiente día ya estoy, ¿qué? Corto. Y al siguiente día estoy más corto. El tercer día para regresarme, ya no tengo para regresarme. Entonces ya voy planificando. Dios nos da la capacidad de planificar. Así en nuestra vida diaria también. Entonces, un hermano dijo, es que usted viaja porque tiene bastante. No, es porque planificamos. En realidad, ¿con cuánto fue? Ya le decía yo, contando. ¿No más con eso? Sí. Simple y sencillamente. Si planificamos bien y estamos dentro de lo planificado, pues entonces todo alcanza. Pero si yo me excedo, entonces no será, hermano, que estamos en la que estamos porque
porque gastamos más de lo que generamos? ¿Estamos en decadencia porque no administramos? No es de que Dios no nos da. Y a veces decimos, Dios no me alcanza. No, creo que sí nos alcanza. Pero como que no estamos planificando muy bien. En realidad, si yo le preguntara, trajimos un día a uno de contabilidad para que nos explicara todo eso, ¿verdad? Y cómo nos ayudó a nosotros como iglesia. Planificar. Y nos preguntó, ¿cuánto gana al mes? Pues el hermano dijo, tanto, ok. Digo, está bien. ¿Cuánto paga de renta? Tanto. ¿Tiene carro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Uno? Sí. Okay. ¿Cuánto? Tanto. Okay. ¿Tiene pago de carro? No. Ok. Perfecto. ¿Teléfono? Sí. ¿Cuánto? Tanto. Y nos calculó hasta lo que íbamos a comer para la semana. Y se dio cuenta el hermano de que sí le alcanzaba. Y dijo, ¿sí le alcanza? ¿Y dónde está el problema? Entonces el problema es encontrar dónde está el problema. Dios les dijo aquí, desde los días de nuestros padres se habéis apartado de mí y no las montaste. Vuelve a mí y yo me vuelvo a ti. El problema del pueblo que siempre padeció de eso, ¿saben por qué? Porque gastaban más de lo que ellos generaban. Entonces lo único realmente que nosotros debemos, hermano, todo es de Dios, no es nuestro. ¿Quién bendijo al rey Salomón? El problema es que decimos, el dinero es malo. Dice que la raíz de todos los males es no es el dinero. Dice, es mi amor hacia eso. La raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, hermano. ¿Quién fue el creador del dinero? Dios. Entonces, eso es lo que es el asunto, que nosotros malinterpretamos la palabra de Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero. Dios quiere bendecir. Dios lo afirmó, ¿verdad? Malaquías lo mandó, ¿verdad? Jesús lo encomendó. Dios lo comisionó. Por eso Dios nos dice por cuestión del tiempo, ¿verdad? En 1 Corintios 9, 13 al 14, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participen? Así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio que vivan del Evangelio. Dios lo comisionó, Dios lo estableció, Dios lo comisionó, Jesús lo afirmó, ¿verdad? Malaquías lo mandó, Moisés lo confirmó, Jacobo lo continuó y Abraham lo comenzó. Pero más antes, ¿verdad? Ya existía todo eso. Entonces es Dios, hermano, el que quiere bendecir nuestras vidas y que nosotros no andemos mendigando. A veces decimos nosotros, ¿verdad?, que el nombre de Cristo es blasfemado entre los no creyentes por nosotros. Cuando la gente dice, a veces no me alcanza, y un mundano te escucha y te dice, tu Dios no te ha dado suficiente. No, Dios te da suficiente. El asunto es que no lo administramos bien. Somos malos administradores. Y yo entiendo, hermano, si tu pareja, tú coordinas con tu pareja, si ella es la más disciplinada, en verdad, trabaja con ella. Amén. Si tú eres el más disciplinado, pues trabaja contigo. Yo soy el que me encargo de pagar todo. Claro, ¿verdad? Juntamos el ingreso y mi esposa y yo soy el que me encargo de pagar todo eso. ¿Nos han cancelado algo? Nunca. Antes sí, hermano, para vergüenza de nosotros, digo, 2 carros nos hicieron reposición. ¿Vieras qué más siente que sales tú a querer trabajar y ya no sale un carro allá? ¿Quién se lo llevó?
el dueño. Me lo prestó, yo no lo pude pagar y se lo llevó. Y ahora, otro problema. Y yo dije, Señor, ya estoy cansado de esto. Y Dios dijo, yo también estoy cansado de ti. Ya ponte las pilas. Y dije, el Señor tiene razón. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Trabaje como equipo, hermano. Y enséñale a sus hijos. ¿Cómo nos ha costado trabajo enseñar a nuestros hijos? Pero se lo estamos enseñando con ejemplos. Amén. Con ejemplos. Me faltan 3 meses, le dijo mi hijo, para pagar mi carro. Gracias que escuché sus consejos. Eso es. Dios quiere bendecir tu vida. Dije, ahora, pues, después de pagar ¿vas a ir a comprar otro carro nuevo? Dijo, no, ya sé cómo los bancos trabajan. Ya lo he entendido. Si tengo el efectivo, lo compro. Amén. Si está dentro de mi presupuesto, lo compro. Dije, Amén. estamos haciendo buen trabajo. Pero experimentamos en cabeza ajena o en nosotros.